Hoy quiero llevarte a una nueva aventura con Mariana, en donde ella nos contará, después de haber hecho las entrevistas, narrativas, luego las transcripciones, qué sucedió al enfrentarse a la pila de documentos y a la pila de información que debía de atravesar con diferentes formas para llegar a ese análisis pertinente de dicha información. Mariana hace el análisis de una entrevista realizada a una profesora en la que ella cuenta su experiencia en los primeros años educativos y luego está en ese desequilibrio por tener que tomar la decisión de egresar del quehacer docente. Durante meses, Mariana había dedicado tiempo a construir confianza con los participantes, escuchar sus relatos y comprender sus experiencias. Ahora, finalmente, tenía los datos frente a ella. Por primera vez sintió una cierta tranquilidad. La parte más difícil parecía haber terminado. Tomó una de las transcripciones y comenzó a leer. Era el relato de una docente con más de 20 años de experiencia profesional. Recordó perfectamente el día de la entrevista, la emoción con la que había narrado sus primeros años de trabajo, las dudas que enfrentó cuando pensó en abandonar la profesión docente, las personas que marcaron su trayectoria. La historia había sido muy intensa, humana, compleja. Mientras avanzaba en la lectura, Mariana decidió comenzar el análisis. Abrió una hoja de trabajo, tomó un marcador y empezó a subrayar fragmentos. En una columna escribió motivación profesional, en otra dificultades institucionales. Después agregó aprendizaje docente, más adelante relaciones laborales y continuó trabajando durante varias horas. Cada nuevo fragmento encontraba un lugar dentro de cada categoría. Cada nuevo párrafo parecía contribuir a la organización de los datos. Al finalizar la jornada, observó sentirse satisfecha por el resultado. Había construido un sistema de códigos ordenado. Las categorías parecían coherentes. Todo indicaba que el análisis avanzaba correctamente. Sin embargo, cuando volvió a leer los documentos, algo comenzó a inquietarla. Tomó nuevamente la transcripción original. Después observó las categorías construidas. Volvió a la entrevista, regresó a los códigos y repitió el ejercicio varias veces. Había algo que no lograba explicar. La historia que había escuchado durante la entrevista parecía diferente a la que ahora aparecía en su análisis. Los acontecimientos seguían allí, las categorías también, pero la historia parecía haberse desvanecido. Ya no encontraba con claridad los momentos que había cambiado la vida de aquella docente. Las conexiones entre unos acontecimientos y otros parecían haberse fragmentado. Las dudas, los giros inesperados, las decisiones difíciles, incluso la forma particular en que la participante había construido el relato comenzaba a desaparecer detrás de etiquetas analíticas cada vez más numerosas. Mariana cerró lentamente la carpeta. Permaneció algunos segundos en silencio, intentando comprender aquello que le incomodaba. Entonces formuló una pregunta que no esperaba encontrar, una pregunta mucho más difícil que las anteriores. Si para analizar una historia necesito dividirla en fragmentos cada vez más pequeños, ¿cómo puedo seguir comprendiendo la historia? La pregunta permaneció suspendida en el aire, porque no se trataba de una dificultad técnica. Sabía construir categorías, sabía organizar información, sabía realizar análisis cualitativos. Sin embargo, por primera vez comenzó a sospechar que una narrativa podía exigir algo diferente. Volvió a leer las primeras líneas de la entrevista, después leyó las historias, luego leyó las últimas y entonces apareció una nueva inquietud. Quizá el significado de aquella experiencia
no se encontraba únicamente en los temas que había identificado. Quizás también estaba en la manera en que la historia había sido contada, en la secuencia de los acontecimientos, en los silencios, en los momentos que la participante decidió enfatizar, en las conexiones que ella misma había construido para explicar quién era y cómo había llegado a convertirse en la docente que era hoy. Mariana apoyó el lápiz sobre el escritorio y comprendió que acababa de encontrar un territorio metodológico completamente nuevo. No necesitaba recopilar más historias, necesitaba aprender a interpretarlas. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y puedas dejar tus comentarios sobre lo que se suscita de la historia de Mariana como investigadora y de la docente en su quehacer profesional. Además de que revises el primer video en el que te hablo sobre el análisis narrativo desde lo técnico, los tipos y las mismas formas en las que tú lo puedes lograr. Continuemos. ¿Qué se pierde cuando una historia se convierte en categorías? Durante los siguientes días, Mariana continuó trabajando sobre las transcripciones. Intentó convencerse de que la incomodidad que había experimentado era simplemente una impresión pasajera. Después de todo, los procedimientos que estaba utilizando eran ampliamente reconocidos dentro de la investigación cualitativa. Codificar, agrupar categorías, identificar patrones, comparar fragmentos, todo parecía metodológicamente correcto. Sin embargo, cada vez que regresaba a las entrevistas originales, la sensación reaparecía. Las categorías le permitían observar ciertos temas recurrentes, pero parecían incapaces de explicar por qué las historias habían sido contadas de esa manera y no de otra forma. Una tarde, decidió revisar nuevamente el relato de una participante que había descrito los momentos más difíciles de su carrera docente. Volvió a leer la transcripción completa. Después observó los códigos construidos. Las categorías identificaban adecuadamente varios contenidos: conflicto laboral, agotamiento profesional, adaptación institucional, aprendizaje docente. Sin embargo, algo fundamental parecía haberse perdido. Las categorías mostraban qué temas aparecían en la narrativa, pero no explicaban cómo la participante había organizado esos acontecimientos para construir sentido sobre su experiencia. Aquella observación comenzó a inquietarla, porque precisamente esa organización parecía contener una parte importante del significado. Mientras reflexionaba sobre ello, recordó una idea recurrente en los estudios narrativos. Brunner, en el año 1991, sostiene que los seres humanos comprendemos gran parte de nuestra experiencia mediante formas narrativas que permiten organizar acontecimientos dispersos dentro de esas estructuras dotadas de sentido. Si aquello era cierto, pensó Mariana, quizás la secuencia de la historia no era un elemento secundario, quizás formaba parte del fenómeno que intentaba comprender. La inquietud se hizo todavía más profunda cuando retomó algunas lecturas sobre investigación narrativa. Rickman, en el año 2008, advierte que los relatos no constituyen simples depósitos de información que pueden fragmentarse indefinidamente sin secuencias analíticas. Las narrativas poseen una organización interna mediante la cual los sujetos construyen interpretaciones sobre lo vivido. Mariana tomó nota inmediatamente, porque aquella observación parecía describir exactamente el problema que estaba enfrentando. Cada vez que fragmentaba la historia en unidades más pequeñas, obtenía nuevas categorías, pero también parecía alejarse de la lógica narrativa construida por la participante. La situación comenzó a plantear una pregunta mucho más compleja.
¿Era suficiente identificar temas recurrentes para comprender una narrativa? ¿O por el contrario, existían dimensiones del relato que escapaban a este tipo de análisis? Mientras continuaba reflexionando, encontró otra idea que llamó poderosamente su atención. Susan Chazet, en el año 2011, planteaba que las narrativas no solo comunican acontecimientos, también permiten a las personas construir versiones de sí mismas dentro de contextos sociales específicos. Aquella afirmación produjo una nueva inquietud, porque si las narrativas participan en la construcción de identidades, entonces analizar únicamente los temas podría resultar insuficiente. También sería necesario comprender cómo los narradores construyen esas identidades a través de las historias que cuentan. La pregunta ya no era solamente metodológica, comenzaba a adquirir una profundidad epistemológica. ¿Qué es exactamente aquello que estudia el investigador cuando analiza una narrativa? Los acontecimientos relatados, los temas que aparecen, la estructura de la historia, la identidad construida por el narrador, o la manera en que todos esos elementos se articulan para producir significado. Mariana cerró el libro que estaba leyendo. Por primera vez comprendió que el verdadero problema no consistía en encontrar más categorías. El problema consistía en descubrir qué significa realmente interpretar una narrativa. Y precisamente esa pregunta marcaría el inicio de una nueva búsqueda. Cuando clasificar ya no es suficiente. La pregunta continuó acompañando a Mariana durante varios días. ¿Qué significa interpretar una narrativa y no simplemente clasificarla? Al principio intentó responder recurriendo a procedimientos analíticos que mejor conocía. Volvió a revisar sus códigos, reorganizó categorías, construyó nuevas matrices, comparó entrevistas, buscó patrones recurrentes entre los participantes. Sin embargo, cuanto más refinaba el sistema de categorías, más evidente se volvía una paradoja. El análisis parecía avanzar, pero la comprensión de la historia no. Aquella contradicción comenzó a inquietarla demasiado, porque los procedimientos funcionaban, las categorías eran consistentes, los códigos estaban bien definidos, y aún así sentía que algo fundamental seguía escapando a su mirada. Una tarde decidió detenerse y releer una de las entrevistas completas, sin tomar notas ni realizar codificaciones. Simplemente leyó, desde la primera línea hasta la última, y entonces ocurrió algo que no había percibido mientras trabajaba con fragmentos. La participante no estaba contando acontecimientos aislados, estaba construyendo una historia. Los hechos aparecían conectados, un episodio explicaba otro, una decisión adquiría sentido a partir de la experiencia previa. Los momentos difíciles preparaban el terreno para las transformaciones posteriores. Y es ahí donde Mariana comenzó a sospechar que la secuencia narrativa también contenía información relevante. No solo importaba qué había ocurrido, también importaba cómo la persona organizaba lo ocurrido para hacerlo comprensible. Aquella observación le recordó algunas lecturas recientes. Ricord, en el año 1984, sostiene que la narrativa no consiste en una simple acumulación de acontecimientos, sino en una configuración que organiza experiencias dispersas dentro de una trama significativa. Mariana volvió inmediatamente a la entrevista y comenzó a observar algo que antes había pasado inadvertido. La participante no había relatado los hechos en cualquier orden, había construido conexiones, había establecido relaciones causales, había seleccionado determinados acontecimientos y omitido otros. En otras palabras, había producido una interpretación de su experiencia. Aquella idea modificó profundamente la naturaleza del problema, porque significaba que el relato no era únicamente una fuente de información, era también una forma de comprensión.
Mientras continuaba reflexionando sobre ello, encontró una formulación similar en los trabajos de Bruckner, que en el año 1991 mencionó que las narrativas constituyen una de las principales formas mediante las cuales los seres humanos organizan la experiencia y construyen significados sobre el mundo que habitan. Mariana cerró el libro lentamente. Comenzaba a percibir una diferencia que antes no había logrado formular con claridad. Cuando analizaba categorías, observaba contenidos, pero cuando analizaba narrativas, debía comprender los procesos de construcción de significado. La diferencia parecía sutil, sin embargo, tenía enormes consecuencias metodológicas, porque ya no bastaba con identificar temas recurrentes, también era necesario comprender, primero, por qué las historias comienzan donde comienzan. Segundo, por qué ciertos acontecimientos ocupan un lugar central. Tercero, por qué algunos episodios son ampliamente desarrollados mientras otros apenas son mencionados. Y cuarto, por qué dos personas pueden narrar experiencias similares de forma completamente distintas. Aquellas preguntas comenzaron a desplazar progresivamente su atención. Ya no observaba únicamente lo que los participantes contaban, comenzaba a interesarse por la manera en que lo contaban. Fue entonces cuando encontró una idea que transformaría completamente su experiencia, ya que en los trabajos de Riesman en el año 2008 descubrió que las narrativas no deben analizarse únicamente como conjuntos de contenidos. También pueden analizarse como formas particulares de organización e interpretación de la experiencia. Mariana subrayó la frase varias veces, porque por primera vez sintió que alguien estaba nombrando exactamente el problema que venía enfrentando. Tal vez el error no estaba en sus categorías. Tal vez el problema consistía en intentar responder preguntas narrativas mediante procedimientos diseñados para otros propósitos analíticos. Aquella posibilidad abrió una nueva dirección para su búsqueda. Si las narrativas poseen una lógica propia de construcción de significado, entonces necesitaba aprender a analizar relatos desde esa lógica, y precisamente allí comenzaría su próximo aprendizaje. No cómo clasificar historias, sino cómo interpretarlas rigurosamente como narrativas. ¿Qué entiende Riesman por análisis narrativo? La inquietud acompañó a Mariana durante varios días. Si las narrativas organizan experiencias, construyen significado e interpretan acontecimientos, ¿cómo debería aproximarse un investigador a ellas? La respuesta comenzó a aparecer cuando profundizó en los trabajos de Riesman en el año 2008. Descubrió que las narrativas no deben analizarse únicamente como conjuntos de contenidos, también pueden analizarse como formas particulares de organización e interpretación de la experiencia. Mariana subrayó la frase varias veces, porque por primera vez sintió que alguien estaba nombrando exactamente el problema que venía enfrentando. Tal vez el error no estaba en sus categorías, tal vez el problema consistía en intentar responder preguntas narrativas mediante procedimientos diseñados por otros propósitos analíticos. Aquella posibilidad abrió una nueva dirección para su búsqueda. Si las narrativas poseen una lógica propia de construcción de significado, entonces necesitaba aprender a analizar relatos desde esa lógica, y precisamente allí comenzaría su próximo aprendizaje. No cómo clasificar historias, sino cómo interpretarlas rigurosamente como narrativas. ¿Qué entiende Riesman por análisis narrativo? La inquietud acompañó a Mariana durante varios días. Si las narrativas organizan experiencias, construyen significado e interpretan acontecimientos, ¿cómo debería aproximarse un investigador a ellas?
La respuesta comenzó a aparecer cuando profundizó en los trabajos de Catherine Riesman. A medida que avanzaba en la lectura, descubrió que Riesman proponía una manera diferente de comprender los relatos producidos por los participantes. No partía de una pregunta sobre categorías, no comenzaba buscando temas recurrentes, tampoco reducía la historia a fragmentos independientes. Su interés parecía dirigirse hacia algo más amplio, la narrativa completa. Aquella idea llamó inmediatamente la atención de Mariana, porque describía exactamente aquello que sentía haber perdido durante sus primeros intentos de análisis: la historia. Según Riesman, en el año 2008, el análisis narrativo se interesa por la manera en que las personas construyen relatos para interpretar experiencias y otorgar significado a los acontecimientos de sus vidas. Mariana leyó aquella afirmación varias veces y poco a poco comenzó a comprender que el foco analítico se desplazaba. La pregunta ya no era únicamente qué temas aparecen en la narrativa. Ahora surgían nuevas preguntas: ¿cómo está construida esta historia? ¿Qué acontecimientos ocupan un lugar central? ¿Qué conecta al narrador unos episodios con otros? ¿Qué interpretación de la experiencia emerge a través del relato? Por primera vez comenzó a percibir que el análisis narrativo no estudia solamente contenidos, también estudia relaciones, secuencias, conexiones, procesos de significación. Aquella comprensión transformó profundamente su forma de leer las entrevistas. Volvió a tomar una de las transcripciones, pero esta vez evitó subrayar inmediatamente los temas que aparecían. Intentó seguir la lógica de la historia, observó dónde comenzaba el relato, qué acontecimientos recibían mayor atención, cuáles parecían funcionar como puntos de inflexión, qué elementos eran presentados como decisivos y qué significado atribuía la participante a cada una de ellas. A medida que avanzaba en la lectura, comenzó a notar algo que antes había pasado inadvertido. La participante no estaba simplemente informando sobre su trayectoria, estaba explicando cómo había llegado a convertirse en la profesional que era. Aquella diferencia parecía pequeña, sin embargo, cambiaba completamente la naturaleza del análisis, porque el interés ya no se centraba exclusivamente en los acontecimientos, también se dirigía hacia la interpretación que la narradora construía sobre sus acontecimientos. Mientras reflexionaba en ello, Mariana recordó una idea formulada por Bruckner en el año 1991. Las narrativas permiten organizar experiencias dispersas dentro de estructuras dotadas de sentido, y precisamente eso era lo que estaba observando frente a ella. No un listado de hechos, sino una experiencia organizada narrativamente. Aquella observación encontró además un importante punto de encuentro con Ricoeur, que en el año 1984 planteó que la trama narrativa configura acontecimientos dispersos y los transforma en una historia comprensible. Mariana comenzó entonces a comprender que la narrativa no constituye únicamente un medio para comunicar experiencias, también es una forma de producir inteligibilidad sobre ellas. La historia no aparece después del significado, la historia participa activamente en su construcción. Fue entonces cuando comprendió por qué la fragmentación excesiva había comenzado a preocuparla. Cada vez que separaba los acontecimientos de la trama que los conectaba, corregía el riesgo de perder parte del significado construido por el narrador. Y precisamente allí residía una de las principales contribuciones del análisis narrativo: comprender la historia sin destruir aquello que la convierte en una historia. Aquella frase quedó escrita en la parte superior de su cuaderno porque sintetizaba gran parte de lo que acababa de aprender. Sin embargo, otra nueva pregunta comenzó a emerger: si las historias deben analizarse como unidades de significado,
¿Qué elementos específicos debería observar el investigador dentro de una narrativa? Mariana sospechó que la respuesta no podía encontrarse únicamente en los acontecimientos relatados. Probablemente debía aprender a observar algo más: la forma, la estructura, la temporalidad y las maneras mediante las cuales los sujetos construyen significado a través de sus relatos. Por eso, ¿qué debe observar el investigador cuando analiza una narrativa? La nueva pregunta acompañó a Mariana durante varios días. Si el análisis narrativo busca comprender historias como unidades de significado, ¿qué elementos debe observar exactamente el investigador? Volví a leer alguna de las entrevistas. Esta vez ya no estaba interesado únicamente en los acontecimientos relatados. Tampoco buscaba identificar categorías. Ahora intentaba comprender cómo las historias producían significado. Mientras avanzaba en las lecturas, encontró una primera orientación en los trabajos de Chasset, en el año 2011, quien decía que las narrativas permiten comprender cómo las personas construyen versiones de sí mismas dentro de contextos sociales específicos. Aquella idea llamó inmediatamente su atención porque desplazaba nuevamente el foco del análisis. La pregunta ya no era solamente ¿qué ocurrió? Ahora aparecía otra cuestión: ¿quién está siendo construido a través de esta historia? Mariana regresó entonces a una de las entrevistas. Por primera vez observó algo que antes había pasado desapercibido. La participación no solo relataba experiencias, también construía una imagen de sí misma. En algunos momentos aparecía como una docente insegura que comenzaba su carrera profesional. En otros se presentaba como una educadora experimentada capaz de enfrentar situaciones complejas. La historia parecía mostrar una transformación, pero también una construcción identitaria. Aquella observación permitió a Mariana comprender que las narrativas no solo comunican experiencias, también comunican formas de comprenderse a sí mismo. Sin embargo, las lecturas continuaron ampliando el problema. Al revisar los aportes de Clandinin y Conelli en el año 2000, encontró 3 dimensiones que aparecían repetidamente en la investigación narrativa: continuidad, interacción y situación. Mariana escribió las 3 palabras en su cuaderno. Al principio parecían conceptos sencillos, pero cuanto más reflexionaba sobre ellos, más evidente se volvía su relevancia para el análisis. La continuidad la obligaba a observar cómo los acontecimientos se relacionaban a través del tiempo. La interacción la invitaba a comprender las relaciones entre las experiencias personales y los contextos sociales. Y la situación le recordaba que toda narrativa ocurre en circunstancias históricas y culturales específicas. Aquellas dimensiones comenzaron a modificar nuevamente su lectura de las entrevistas. Ahora ya no observaba únicamente a los participantes, también observaba los contextos que aparecían en las historias, las instituciones, los relatos profesionales, las condiciones sociales, las experiencias compartidas. Por primera vez comenzó a percibir que una narrativa siempre conecta una historia personal con un mundo social más amplio. Mientras continuaba reflexionando, volvió a encontrarse con Ricord, quien en el año 1996 menciona que la identidad humana no puede comprenderse únicamente como una característica fija o estable. También se construye narrativamente a través de los relatos mediante los cuales las personas interpretan su experiencia. Aquella idea produjo una nueva comprensión. Las narrativas no solo contienen historias, también muestran procesos mediante los cuales los sujetos explican quiénes han sido, quiénes son y quiénes creen llegar a ser. Mariana volvió entonces a sus transcripciones y comenzó a leerlas de manera diferente. Ya no buscaba únicamente acontecimientos, observaba identidades, temporalidades, relaciones, transformaciones, contextos, y cuanto más avanzaba, más evidente resultaba una conclusión.
El análisis narrativo no consiste simplemente en examinar lo que una persona cuenta, consiste en comprender cómo construye significado, identidad y experiencia mediante la organización narrativa de su historia. Sin embargo, una nueva dificultad comenzó a emerger. Si las narrativas permiten observar tantas dimensiones simultáneamente, ¿cómo puede el investigador analizarlas rigurosamente sin perderse en la complejidad del relato? Aquella pregunta marcaría el siguiente paso de su aprendizaje. ¿Cómo se realiza concretamente el análisis narrativo? La pregunta ya no podía esperar más. Mariana comprendía por qué las historias no debían reducirse únicamente a categorías. Comprendía que las narrativas continuaban siendo formas de construcción de significado, pero todavía necesitaba responder a algo fundamental. ¿Cómo se analiza una narrativa en la práctica? Una tarde volvió a sentarse frente a una de las entrevistas. Esta vez decidió dejar a un lado los códigos iniciales. Quería observar la historia de otra manera. Mientras revisaba los trabajos de Riesman en el año 2008, comenzó a identificar una serie de preguntas que podían orientar el análisis sin destruir la lógica narrativa del relato. La primera era aparentemente sencilla. ¿Cuál es la historia que está siendo contada? Mariana descubrió que antes de fragmentar una narrativa debía comprenderla globalmente, leerla varias veces, reconocer el argumento central, identificar qué experiencia intenta explicar el participante, porque una narrativa no es una colección aleatoria de acontecimientos, es una historia organizada alrededor de una cuestión significativa para quien la relata. Riesman en el año 2008. Tomó entonces una de las entrevistas y escribió una frase brevemente al margen. Esta es la historia de una docente que aprendió a permanecer en la profesión después de atravesar una crisis laboral. Por primera vez, sintió que estaba captando la lógica general del relato. Segundo, cómo está organizada la historia. Posteriormente comenzó a observar la estructura narrativa. ¿Qué acontecimientos aparecen al inicio? ¿Cuáles funcionan como puntos de inflexión? ¿Qué episodios son presentados como decisivos? Según Ricord, en el año 1984, las narrativas construyen una trama que conecta acontecimientos dispersos dentro de una secuencia comprensible. Mariana comenzó entonces a elaborar líneas temporales sencillas, no para resumir la entrevista, sino para comprender cómo el narrador organizaba la experiencia, y descubrió algo interesante. Los acontecimientos que el investigador consideraba importantes no siempre coinciden con los que el participante considera centrales. Tercero, ¿qué significado atribuye el narrador a los acontecimientos? La siguiente pregunta transformó nuevamente su lectura. Ya no bastaba con identificar lo ocurrido, ahora necesitaba comprender qué significaba para quién lo que había vivido. Un mismo acontecimiento podía aparecer como fracaso, aprendizaje, oportunidad, punto de ruptura, momento de crecimiento. Todo dependía de la interpretación construida por el narrador. Precisamente por ello, Riesman en el año 2008 insiste en que el análisis narrativo estudia relatos interpretados y no simples descripciones de hechos. En una cuarta pregunta, ¿cómo se construye la identidad dentro de la narrativa? Mientras avanzaba en el análisis, Mariana comenzó a observar algo adicional. Los participantes no solo narraban experiencias, también se posicionaban frente a ellas, se describían, se justificaban, explicaban decisiones, reconocían errores, reivindicaban logros. Chasset, en el año 2011, sostiene que las narrativas permiten comprender cómo las personas construyen versiones de sí mismas dentro de contextos sociales específicos. Por ello, Mariana empezó a preguntarse
¿Quién aparece en esta historia? ¿Quién dice ser el narrador? ¿Cómo se presenta frente a los demás? Aquellas preguntas abrieron una dimensión completamente nueva en el análisis. En una quinta pregunta, ¿qué contexto hace posible esta narrativa? Finalmente, comprendió que ninguna historia existe aislada de su contexto. Las instituciones, las relaciones sociales, las normas culturales, las experiencias compartidas, todo ello influye en la forma en que las personas narran. Aquí cobraron sentido las dimensiones propuestas por Clandini y Coneggi en el año 2000: continuidad, interacción y situación. Mariana comenzó entonces a leer cada relato considerado simultáneamente: el tiempo, las relaciones y el contexto donde la experiencia había ocurrido. Y por primera vez tuvo esa sensación de que la narrativa recuperaba su complejidad original. Al finalizar la jornada, observó nuevamente las entrevistas. Los relatos seguían siendo los mismos. Sin embargo, su manera de analizarlos había cambiado profundamente. Ya no buscaba únicamente temas, ahora intentaba comprender la historia, la trama, los significados, las identidades, los contextos. Y precisamente allí comenzaba el verdadero trabajo del análisis narrativo. Cuando una historia deja de ser un dato y se convierte en una interpretación. Mariana volvió a observar las entrevistas que había dado origen a tantas preguntas durante las últimas semanas. Las mismas transcripciones seguían sobre su escritorio, las mismas historias, las mismas experiencias. Sin embargo, algo en ella había cambiado profundamente. Ya no veía aquellos relatos como simples fuentes de información. Tampoco los observaba como conjuntos de categorías esperando ser clasificadas. Ahora comprendía que cada narrativa constituía una forma particular de interpretar la experiencia y que el trabajo del investigador consistía precisamente en comprender esa interpretación. Durante mucho tiempo había pensado que analizar significaba organizar datos. Ahora entendía que en el análisis narrativo, analizar significa comprender cómo una persona construye sentido sobre lo vivido mediante una experiencia. Aquella diferencia transformaba completamente la tarea investigativa, porque el objetivo ya no era únicamente identificar temas recurrentes, era comprender cómo los sujetos organizan acontecimientos, establecen relaciones entre experiencias, explican cambios, construyen identidades y otorgan significado a sus trayectorias vitales. Por primera vez sintió que comenzaba a comprender el verdadero alcance del análisis narrativo. No se trataba simplemente de estudiar relatos, se trataba de estudiar la forma en que las personas interpretan sus vidas a través de relatos. Sin embargo, también comprendió algo igualmente importante. Ninguna metodología corresponde a todas las preguntas de investigación. El análisis narrativo posee fortalezas muy específicas. Permite comprender experiencias significativas, historias de vida, trayectorias personales y profesionales, procesos de transformación, construcción de identidades, sentidos atribuidos a acontecimientos relevantes, formas mediante las cuales los sujetos interpretan su experiencia. Por ello, resulta especialmente pertinente para hacernos estas preguntas. ¿Cómo construyen los docentes el significado de los acontecimientos que transformaron su práctica profesional? ¿Cómo interpretan los estudiantes universitarios sus experiencias de adaptación a la educación superior? ¿Cómo narran las mujeres rurales los procesos que marcaron sus trayectorias de liderazgo comunitario? ¿Qué significado atribuyen los participantes a determinados momentos de cambio en sus vidas? Sin embargo, Mariana también comprendió los límites del enfoque. El análisis narrativo no fue diseñado principalmente para identificar discursos institucionales.
analizar políticas públicas, estudiar ideologías presentes en documentos oficiales o examinar regularidades discursivas en grandes volúmenes de textos. Tampoco busca determinar frecuencias, establecer relaciones causales generalizables o producir explicaciones estadísticas. Cuando las preguntas de investigación se orientan hacia esos propósitos, probablemente sea necesario recurrir a otros enfoques metodológicos. Aquella comprensión le permitió llegar a una conclusión que escribió cuidadosamente en su cuaderno. La calidad de un análisis depende en gran medida de la coherencia entre la pregunta de investigación y la estrategia metodológica elegida. Después cerró la carpeta, no porque hubiera terminado de aprender, sino porque había comprendido algo esencial. La historia no habla por sí sola, necesita ser interpretada, y esa interpretación constituye una de esas tareas más grandes y exigentes y al tiempo fascinantes en el proceso de investigación cualitativa. Ahora te invito a que realices la siguiente tarea. Si estás construyendo o desarrollando una investigación narrativa, toma una de tus entrevistas, historia de vida o trayectorias profesionales y responde por escrito las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la historia principal que intenta contar el participante? Segundo, ¿qué acontecimiento parece funcionar como punto de inflexión dentro del relato? Tercero, ¿qué significado atribuye el narrador a ese acontecimiento? Cuarto, ¿qué identidad construye sobre sí mismo a través de la historia? Quinto, tu pregunta de investigación busca comprender una experiencia narrada o en realidad busca analizar discursos, ideologías o estructuras discursivas. Guarda tus respuestas, serán fundamentales para el siguiente episodio, donde comenzaremos a explorar otro desafío metodológico. ¿Qué ocurre cuando el interés ya no está centrado en la historia narrada, sino en el discurso que hace posible esta historia?